Buenas noches, docente. El día de hoy voy a exponer sobre la reforma agraria. La reforma agraria fue una política gubernamental destinada a la redistribución de las tierras y a la transformación de las estructuras de tenencia, por lo que fue un tema de intenso debate y análisis a lo largo de la historia. En múltiples casos, la reforma agraria en su núcleo fue el instrumento que buscó elaborar la desigualdad en la tenencia de las tierras. Se transformó las relaciones de poder en el ámbito rural y mejorar la capacidad de vida de la población. Es importante por esto conocer los beneficios y desafíos de la política, por lo que respondemos si fue o no beneficiosa. Desde este punto de vista político, económico y social, recordemos que la reforma agraria peruana jugó un papel bien importante en el proceso en el cual Perú, al respecto a la propiedad de las tierras, por el cual fueron promulgadas tres leyes en el año 1963, en el año 1965 y el año 1969, pero fue la tercera la que fue aplicada por el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. Una de las tales medidas fue la promulgación del decreto de ley número 17716, la cual tenía el objetivo de transformar la estructura de titularidad de tierras del país y sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema de redistribución equitativa de la propiedad rural. En este análisis examinamos de cerca la postura quienes de, de la reforma agraria como una medida beneficiosa, destacando sus ventajas en el término político, económico y sociales. Aspecto político de la reforma agraria, demostrando ser una estrategia eficaz para empoderar a la población rural, lo que no tiene repercusiones significativas en este ámbito para José María Caballero. En 1977, uno de los aspectos más destacados fue la capacidad de redistribuir el poder. En muchas naciones antes la implementación de esta reforma, la propiedad de tierras estaba altamente concentrada en unas pocas manos, a menudo de la élite. Refinanciamiento. Esto llevaba un desequilibrio de poderes en la toma de decisiones políticas. Una de las tales de representación a las clases más favorecidas al promover la redistribución de las tierras de los campesinos otorgados a grupos un interés más directo. Por ejemplo, se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria como organismo encargado de implementar y supervisar esta reforma. Tuvo la responsabilidad de identificar las tierras expropiables para llevar a cabo los procesos de expropiación, distribución y brindar el apoyo técnico financiero a los campesinos beneficiarios. Este empoderamiento condujo a un aumento de participación en el proceso democrático, la eliminación de las estructuras de poder oligárquicas
permitió una mayor igualdad en la toma de decisiones, lo que a su vez fortaleció la democracia y promovió la inclusión en la política. En cuanto al aspecto social, tenemos la reforma agraria. Antes su implementación, muchos campesinos vivían en condiciones precarias, abandonados, trabajando en tierras arrendadas o en servidumbre como acceso limitados a recursos, servicios básicos. Esta situación lo mantenía atrapados en la pobreza, en la carencia alimentaria, al brindar a los campesinos el acceso a las tierras para la subsistencia y a la producción comercial. La reforma agraria mejoró sus ingresos y su alimentación. ¿Por qué no también decir a la educación, a la salud? Conclusiones. Primero, se concluye que la reforma agraria pretendió ser beneficiosa en tres aspectos: de empoderamiento político, equidad económica y bienestar social. Segundo, desde el ámbito político, la reforma agraria dejó un legado positivo al promediar la redistribución de poderes, la eliminación de estructuras de poderes oligárquicas, la participación política a las clases desfavorecidas. Se fortaleció con los años, contribuyó a la democracia y a la estabilidad política. Tercero, desde una perspectiva económica, la reforma agraria generó beneficios significativos. ¿Por qué no también decir al impulsar la equidad económica y a estimular el crecimiento económico? Cuarto, en el aspecto social, la reforma agraria mejoró la calidad de vida de las comunidades rurales. Los campesinos sin tierra ganaron autonomía. Económicamente, el acceso a las tierras para su subsistencia, además que pudieron acceder a la producción comercial, esto mejoró sus ingresos, a seguridad, alimentación. Finalmente, es importante reconocer que a pesar de estos beneficios, la implementación de la reforma agraria puede resultar muy bien para las comunidades campesinas. En algunos casos, enfrentar múltiples desafíos como la compensación adecuada a los antiguos propietarios, la gestión eficaz de las tierras distribuidas, a las adaptaciones a las dinámicas cambiantes de la agricultura. Por esta razón, se sabe que no hay una solución única y aplicable universalmente, ya que cada país y en su región obviamente enfrentan diferentes circunstancias. Por último, recordamos que en el año 2021 el expresidente Pedro Castillo propuso realizar una segunda reforma agraria con el objetivo de transformar la estructura y el fortalecimiento de la agricultura. Sin embargo, no llegó al término de su gestión por ser revocado de su mandato. Eso sería todo. Gracias.